Jesús de Nazaret, la presentación en el templo. 40 días después del nacimiento de Jesús, José y María lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor el Eterno y ofrecer sacrificios conforme a la ley de Moisés. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Esto estaba establecido en la ley por la cual se regía toda la liturgia de la religión de la nación israelita. Todo el conjunto de prácticas establecidas, las ceremonias y ritos que representaban el gran sacrificio que se habría de llevar a cabo en rescate, no solo de la nación judía, sino también por toda la humanidad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ya Jesús de Nazaret había sido sometido al rito de la circuncisión en señal de su sometimiento a la ley. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que el ángel le había dado antes de ser concebido. La ley establecía como ofrenda a favor de la madre un cordero y un palomino o tórtola como ofrenda por el pecado. Cuando los días de su purificación fuesen cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante del Señor el Eterno, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Las ofrendas que se habían de presentar al Señor debían ser sin defectos, ya que representaban a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Además, las escrituras dan testimonio, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defectos. La dedicación de los primogénitos era una ceremonia desde los tiempos antiguos. Dios mismo había prometido el primogénito del cielo como ofrenda y sacrificio por el pecado. Este don sublime debía ser reconocido por toda la familia al consagrar a su primer hijo. En la época de los patriarcas, el primogénito se convertía en el depositario y administrador de las bendiciones, como un sacerdote y representante del que había de venir entre los hombres. Ya cuando Israel fue liberado del poder opresor del imperio egipcio, la dedicación de los primogénitos fue ordenada de nuevo. Así que la ley de presentar a los primogénitos era muy significativa, a la vez que conmemoraba el maravilloso
evento de la liberación del pueblo de Israel por el Señor Dios Todopoderoso. Dirigía la mirada y la esperanza hacia una liberación mayor y definitiva que habría de realizar el unigénito Hijo de Dios. De la misma manera como la sangre rociada del cordero sacrificado en la Pascua y aplicada sobre los dinteles de las puertas había salvado a los primogénitos de Israel, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tiene poder para salvar a la humanidad. De allí la extraordinaria importancia de la dedicación del Verbo hecho carne. ¿Cuánto significado tenía la presentación de aquel niño primogénito? Nada más y nada menos que la presentación del que había de venir, la presentación del Mesías niño. Aquel sacerdote jamás imaginó que oficiaba ante el Señor el Eterno la presentación del unigénito del Padre. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A la verdad, la presentación de los niños era una ceremonia común. Día tras día, el sacerdote de turno cumplía con la rutina de su trabajo, casi sin prestar atención a los padres o a los niñitos, a menos que notase indicios de su posición social o riquezas. Los padres terrenales de aquel niño, Joseph y Miriam, eran gente común de pocos recursos económicos. Por eso, cuando concurrieron con el niño, el sacerdote no vio sino a un hombre y a una mujer vestidos de manera sencilla y rasgos distintivos del gentilicio de Galilea de los gentiles. Una familia de pocos recursos que se hizo notar aún más con la ofrenda que traían, la ofrenda que establecía la ley para los más pobres. El sacerdote cumplió la ceremonia oficial, tomó al niñito en sus brazos, lo sostuvo delante del altar, pronunció la bendición y después lo devolvió a su madre. E inscribió en el rollo de los primogénitos el nombre Yeshua Bar Yehosef, Jesús, hijo de José. Pero ni remotamente imaginó al tener aquel niñito en sus brazos que se trataba de la majestad del cielo, el Rey de la Gloria, de quien Moshe escribió: el Señor vuestro Dios levantará de entre sus hermanos a un profeta como yo. A él oirán en todo lo que les diga. Era el mismo en la figura del ángel del pacto, cuya gloria Moshe rogó ver. Aún más, aquel niño era mayor que Moshe. Y cuando ese sacerdote de turno registró el nombre del niño, estaba registrando el que era el fundamento mismo de la razón de la existencia de la nación judía, así como su sistema de organización, la sociedad misma y su economía. Este nombre habría de ser la sentencia de muerte para el sistema de sacrificios y ofrendas que ya tendrían su verdadero cumplimiento. Así que
si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La presencia visible de la gloria de Dios manifestada en la dedicación del primer templo, oficiada por el rey Salomón. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Eterno. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Eterno había llenado la casa de Dios. Pero una vez que ese primer templo o templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor, después de pasar por muchas vicisitudes y la primera invasión por los caldeos, Nabucodonosor se llevó a Babilonia algunos utensilios de la casa del Eterno y lo puso en su templo en Babilonia. Pero en la segunda invasión quemó la casa del Eterno y quebraron los caldeos las columnas de bronce y las basas y el mar de bronce y todos los demás utensilios, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Pero solo 14 años después, el profeta Ezequiel anunció que el templo sería reconstruido. Y en los capítulos 40 al 48 de su libro, tal como lo conocemos hoy en día, habla sobre todo esto. La pobreza de los nuevos habitantes de Jerusalén no pudieron adornar el segundo templo de la misma manera como se hizo con el primer templo. Por eso, muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Aunque la presencia visible de la gloria de Dios se había apartado del primer templo, la palabra profética era desafiante a través del profeta Haggai o Ageo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Cómo la ven ahora? No es como nada ante sus ojos. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y daré paz en este lugar, dice el Señor Todopoderoso. Allí estaba haciendo presencia en forma humana, como un inocente niñito. Era Shiloh, la simiente prometida, el enviado, el pacificador, ante quien se congregarán los pueblos. Y se estaba cumpliendo la profecía dada hacía más de 500 años por medio del profeta Haggai o Ageo. La gloria de esta casa será mayor que la primera. Amén y amén. Alabado sea Dios. Gracias por su amable atención. Saludos y bendiciones.